Trabajo para el gobierno cazando monstruos de distintas dimensiones. Son aterradoras estas criaturas. Saludos, lectores. Me llamo Viajero. Bueno, ese no es mi nombre real, por supuesto. De hecho, soy uno de muchos, miembro de un grupo clandestino de denunciantes, decidido a revelar la cruda verdad sobre la oscura organización en la que todos trabajamos. De hecho, soy la tercera encarnación del nombre Viajero, intentando continuar el ejemplo heroico de mis dos predecesores. Las desventuras, dificultades y tribulaciones de los dos primeros viajeros ya están bien documentadas, así que no veo sentido en resumirlas aquí. Sugiero leer sus respectivos relatos completos antes de continuar. Basta decir que todos estamos conectados por un experimento gubernamental ultra secreto que ha dado un giro terriblemente negativo. Una operación fallida que ha puesto a nuestro mundo en grave peligro. El primer viajero se encontraba en una situación muy delicada, como miembro de los equipos de reconocimiento de élite desplegados a través de portales transdimensionales, encargados de explorar versiones alternativas de la Tierra. Cabe decir que el Viajero 1 no era del tipo que uno esperaría encontrar en misiones ultrasecretas y altamente peligrosas. Entiendo que tenía formación académica y, desde luego, carecía de experiencia militar. Sin embargo, este hombre pasó por momentos muy difíciles y sobrevivió a estas desastrosas misiones, todas las cuales resultaron en múltiples bajas. Lo conocí por primera vez en el sangriento periodo posterior a la misión Tierra 537. Como recordarán, fue entonces cuando un dron alienígena automatizado siguió al equipo de regreso a través del portal y devastó nuestra sala de control, matando a 12 personas y destruyendo equipo valorado en millones. Formé parte del equipo de seguridad en ese fatídico día, pero por suerte no estaba de guardia en la sala de control. De lo contrario, no estaría aquí para contar mi historia. Para cuando llegué a la zona cero, todo había terminado, pero me dejaron lidiar con la sangrienta masacre y las inevitables repercusiones, siendo miembro del equipo que informó al Viajero 1. Admito que su relato me dejó atónito e impresionado por su resiliencia. Recuerdo lo furioso que me sentí cuando supe que se había vuelto rebelde y que estaba contando sus historias al mundo. En aquel entonces, yo todavía era un hombre de empresa y, por lo tanto, consideraba al denunciante un traidor. Como probablemente habrán adivinado, mi opinión ha cambiado un poco desde entonces. Y luego estaba el segundo viajero, el segundo en tomar la iniciativa y contar su historia. Sentí mucha pena por este pobre hombre, que se vio envuelto en una situación que desconocía por completo, y eso debe ser aterrador. Francamente, es un milagro que sobreviviera y encontrara el camino a casa. La desventura del Viajero 2 fue consecuencia de una gran metedura de pata de los intelectuales. Una prueba dentro de la cámara subterránea salió mal. Todos los protocolos de seguridad fallaron, lo que provocó una cascada de resonancia y la creación de portales ocultos por toda la instalación. Nuestro hombre tuvo la mala suerte de caer en uno, y el resto es historia. Para quienes estén interesados, el mundo que el Viajero 2 tuvo la desgracia de visitar se denomina Tierra 619, aunque dentro del proyecto es más conocido como Mundo Vampiro. Ningún equipo de reconocimiento ha visitado jamás 619, y es improbable que envíen uno, dado lo que sabemos ahora sobre ese lugar infernal. La prueba fallida solo pretendía desplegar una sonda robótica, pero el Viajero 2 nos proporcionó toda la información que necesitábamos. De nuevo, fui uno de sus interrogadores y me avergüenza admitir que amenacé al joven, diciéndole que se pudriría en una prisión federal si contaba a alguien lo sucedido. Por suerte, ignoró mis advertencias y soltó la sopa. El desastre de la 619 fue una cagada sin precedentes y rodaron cabezas. Por suerte para mí, no fui uno de los que estaban en la línea de fuego, así que conservé mi puesto de seguridad. Incluso entonces, seguía siendo leal a mis jefes, pero eso pronto cambiaría. He adoptado el nombre de Viajero, aunque nunca he atravesado un portal. No he viajado a mundos alternativos, pero me he topado con algunos de los monstruos que los habitan, así que esta es mi historia. Todo comenzó con sangre y carnicería en una fría noche de invierno. Recuerdo estar al acecho tras la línea de árboles,
camuflado y a cubierto, esperando la llegada del enemigo. Era una típica emboscada, preparada por militares experimentados. Debería haber sido una cacería de pavos, pero cometimos el error fatal de subestimar a nuestros oponentes. El comandante de esa operación era un exmiembro de las fuerzas especiales llamado Anderson, un veterano curtido con una mirada fría como una piedra y una voz autoritaria. «Recuerda tu lugar», me dijo sin ambigüedades durante nuestra reunión informativa previa a la misión. «Eres policía, no soldado, y no te han entrenado para esto. Tu papel es observar, nada más. Quédate en tu maldito carril». Y así lo hice. Esa noche iba armado con una pistola, pero no abrí fuego. Confié en que Anderson y sus hombres harían su trabajo. Nos quedamos esperando durante horas, congelados en el frío aire nocturno, mientras observábamos el camino, esperando a que el enemigo entrara en la zona de aniquilación. Era un momento deprimente y tedioso, y pensé que los malos no aparecerían. Aún recuerdo la oleada de adrenalina que experimenté al verlos. Las 8 figuras oscuras moviéndose en formación cerrada por el camino, todas fuertemente armadas y marchando sigilosamente hacia su objetivo. Anderson levantó una mano en silencio, ordenando a sus hombres que no dispararan. La tensión en ese momento era palpable, pues toda nuestra misión pendía de un hilo. Y entonces nos vieron, detectando la emboscada mortal demasiado tarde. Uno de nuestros objetivos gritó una advertencia a sus camaradas antes de abrir fuego, y de repente el aire se llenó de balas y se desató el infierno. Anderson tenía razón al menos en una cosa. No era ajeno a la violencia y la muerte, pero nunca había estado en combate, así que no servía de nada en esta situación. Simplemente me agaché y me tapé los oídos en un vano intento de ahogar el intenso tiroteo. Vi poco de la escaramuza que siguió, pero era evidente que la operación no iba según lo planeado. Los soldados a mi lado disparaban, pero las balas impactaban por todas partes. Vi hombres caer, aniquilados por ráfagas de alta velocidad. Esto no estaba destinado a suceder, y por un instante de horror, pensé que nos abrumaría, que mi vida terminaría violentamente en las trincheras. No sé cuánto duró el tiroteo. Pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos. Pero, para mi inmenso alivio, el fuego disminuyó antes de cesar por completo, y Anderson llamó a sus hombres supervivientes, ordenándoles que avanzaran hacia la carretera. Levanté la vista y vi cuerpos esparcidos por la pista, nuestros enemigos acribillados a balazos y sus armas ahora en silencio. Gracias a Dios, juré, pensando que la batalla había terminado y que habíamos ganado. Me levanté en mi trinchera, pero Anderson gritó una reprimenda. «¡Quédate abajo, maldita sea!», gritó. «Esto sigue siendo zona de combate». Estaba frustrado y molesto, pero aún así obedecí la orden del viejo soldado sin rechistar. Y gracias a Dios lo hice, porque un momento después hubo una explosión tremendo, un destello de luz intensa que iluminó la noche y una intensa ola de calor que me derribó. Yacía boca arriba, todavía en estado de shock y con un agudo zumbido en los oídos. No sé cuánto tiempo pasó antes de que pudiera ponerme de pie y contemplar la horrible escena que tenía ante mí. Un enorme cráter en la carretera, sembrado de restos humanos. Fue una carnicería total y me revolvió el estómago. El equipo de refuerzo llegó unos minutos después, y los que mandaban intentaron comprender el derramamiento de sangre. Pasó un tiempo antes de que supiéramos la verdad de lo sucedido. Al parecer, uno de los soldados enemigos solo había resultado herido en el intercambio inicial y había detonado una especie de bomba suicida para aniquilar a nuestra gente. Anderson había caído en la trampa, y lo que debería haber sido una cacería de pavos se convirtió en una masacre. Una vez que los investigadores relacionaron las partes de los cuerpos con las víctimas, confirmaron 19 muertos, los 12 miembros de nuestro equipo mercenario y 7 soldados enemigos. 7 enemigos, lo que significa que uno había escapado de la red. Un asesino andaba suelto y tenía ventaja. Sabía que teníamos que encontrar al bastardo, y rápido, o el número de muertos seguiría aumentando. Y así empezó todo.
Así que probablemente se pregunten quiénes eran estos soldados enemigos y por qué estábamos tan decididos a matarlos. Pues bien, estos 8 no eran de este mundo. Todos provenían de una dimensión alternativa, una con la que ustedes, lectores, ya estarán bastante familiarizados. Provenían de la Tierra 312, una sociedad donde sádicos y psicópatas reinan. Por supuesto, el viajero original formó parte del equipo de reconocimiento que cruzó a 312, y lo que siguió fue un fiasco sangriento, ya que la mitad del equipo fue masacrado y los supervivientes apenas lograron escapar con vida. La misión 312 fue desastrosa por otra razón. Uno de los nuestros, el asistente médico del equipo, desertó y se unió al enemigo. Sin duda, este traidor compartió sus conocimientos de la tecnología TDP con sus nuevos amigos, pues pronto desarrollaron su propio portal. Sabemos poco sobre la sociedad en la Tierra 312, pero hemos aprendido más en los meses transcurridos desde este sangriento incidente. En su mundo, Norteamérica está dividida en un conjunto de naciones en guerra, enfrascadas en un sangriento conflicto durante décadas, y el peor de estos estados belicosos es Sataniago, una tierra gobernada y moldeada por asesinos y torturadores de la peor calaña. La historia de este retorcido país sigue siendo en gran medida un misterio, pero la sociedad que ha surgido está bajo el yugo de una dictadura de culto a la muerte, que combina elementos de sacrificios rituales, entrenamiento militar de estilo espartano y una religión sádica con una vaga influencia satánica. Y, por si estos malditos demonios no fueran ya suficientemente peligrosos, sin darnos cuenta, les dimos los secretos de los viajes transdimensionales, lo que permitió a sus militares lanzar un asalto a nuestro mundo. El escuadrón de comando que enviaron se dirigía a nuestras instalaciones cuando les tendimos una emboscada. Probablemente estaban en una misión de sabotaje, pero lo que no sabían era que los estábamos rastreando, usando una tecnología secreta para detectar su inserción y planear nuestra emboscada. Todos esos cabrones deberían haber muerto esa noche, pero ahora un asesino altamente entrenado y extremadamente peligroso andaba suelto, y me asignaron la nada envidiable tarea de rastrearlo. Entonces, ¿por dónde empezar? No sabía prácticamente nada sobre mi objetivo como individuo, pero la información que teníamos sobre él era escalofriante. Estos comandos eran la flor y nata de una sociedad donde los niños son adoctrinados y reclutados en un brutal régimen de entrenamiento militar que borra prácticamente todo rastro de humanidad, produciendo asesinos despiadados. Nuestro objetivo habría recibido un extenso entrenamiento de supervivencia y tendría experiencia operando a gran profundidad tras las líneas enemigas. No teníamos pistas ni indicios, así que solo podíamos esperar a que los cadáveres empezaran a acumularse. Recibí la primera llamada 2 días después de la emboscada fallida. Era tarde por la noche y estaba en casa, pero despierto. Últimamente no duermo muy bien, no después de todo lo que he visto. Levanté el teléfono y escuché la voz de mi compañero al otro lado. Era Lisa, una detective con 20 años de experiencia que había trabajado en muchos casos de asesinato en una importante ciudad de Estados Unidos. No puedo revelar más detalles sobre ella, pero le confié mi vida. Recuerdo cómo sonaba durante esa primera llamada, su voz cansada y monótona mientras trataba de ocultar sus emociones. «Tenemos una coincidencia», explicó. «2 muertos en la carretera». Hubo una pausa y un profundo suspiro antes de decir lo siguiente. «Las víctimas son policías». «Mierda», maldije, mientras la ira subía desde la boca de mi estómago. «¿Dónde?», pregunté. Me dio la ubicación y 2 minutos después estaba en camino. La escena del crimen fue una carretera secundaria oscura a las afueras de la ciudad. Mi primera suposición fue que se trataba de una parada de tráfico que salió mal, lo cual fue confirmado posteriormente por las imágenes de la cámara del coche. La policía local había acordonado la zona mientras nuestros investigadores se adentraban en la búsqueda de pruebas. La primera víctima recibió un disparo en la cabeza a quemarropa. Su cuerpo yacía inmóvil en medio de la carretera y su cerebro esparcido por el asfalto.
El segundo agente fue alcanzado por una ráfaga de balas que destrozó el parabrisas de su patrulla, dejándolo hecho trizas. «Los pobres nunca tuvieron ninguna oportunidad», dijo Lisa mientras examinábamos los cuerpos. Ella negó con la cabeza con disgusto y noté la rabia apenas contenida en sus ojos. «Sí», asentí, sin dar más detalles. Ambos sabíamos la verdad. La policía local había recibido muy poca información sobre nuestro objetivo. No tenían ni idea de lo peligroso que era el hombre, así que eran prácticamente presa fácil. «¿Y el coche del tirador?», pregunté. «¿Podemos rastrearlo?». Lisa volvió a negar con la cabeza. «Lo abandonó a 3 kilómetros de aquí. Parece que se fue a pie desde allí». Asentí con resignación. «¿Y ahora qué?», Zrenia, pregunté con miedo. «Están poniendo un toque de queda en la ciudad y poniendo controles en todas las carreteras principales. No hay a dónde ir ese cabrón». Se giró hacia mí y noté su férrea determinación al hablar. «Vamos a por este cabrón». «Sí, lo atraparemos», acepté, aunque temía cuántos más morirían antes de que acabáramos con ese monstruo. No tuvimos que esperar mucho para la siguiente masacre. De hecho, menos de 24 horas. Sentí un terrible presentimiento cuando extendí la mano temblorosa para levantar el teléfono. La voz de Lisa sonaba tensa y emotiva al comunicar los detalles. «Ha vuelto a atacar. 4 víctimas en un edificio residencial. Te mando la dirección. Te advierto que es un caso grave». Después de eso, colgó abruptamente la llamada, dejándome pensando en qué clase de infierno había dejado este monstruo a su paso. Llegué media hora después a lo que, al menos superficialmente, parecía una calle suburbana perfectamente normal, con jardines impecables y cercas blancas. Parecía un lugar tranquilo y agradable para vivir y criar una familia, pero esa noche se transformó por el caos de luces azules intermitentes y un pequeño ejército de policías y paramédicos. Miré a los preocupados vecinos que estaban al otro lado del cordón, con caras de conmoción y horror. Esperaba que los medios no se enteraran, pero era un problema que otros tenían que gestionar. El exterior de la casa parecía normal y era evidente que no había entrado por la puerta principal, pero al acercarme reconocí el hedor a muerte que ya había percibido demasiadas veces. Mientras caminaba por el sendero del jardín, un policía uniformado salió corriendo de la casa, me empujó y vomitó sobre el césped. No fue muy profesional, pensé, pero supuse que era un novato y que esta era su primera escena de crimen. Aún así, cuando entré en la casa y vi los horrores que había adentro, no pude culparlo. En el pasillo, al pie de la escalera, había una cabeza humana, cercenada por el cuello y fijada a la barandilla. La cabeza decapitada había pertenecido a un hombre de mediana edad. Sus ojos inyectados en sangre, pero ahora sin vida, permanecían abiertos, mirándome con una mirada que parecía acusatoria, y su boca estaba abierta como si intentara gritar sus últimas palabras. Me quedé allí un momento, atónito ante la brutalidad de la escena. Me tomó un momento recuperar la compostura y considerar dónde estaba el resto del cuerpo de aquel hombre. Pronto recibí la respuesta. Lisa me llamó desde arriba, invitándome a acompañarla. Lo hice con gran reticencia, evitando la cabeza cercenada mientras subía con cuidado la escalera salpicada de sangre. El cadáver decapitado del hombre yacía en lo alto de la escalera. Estaba desnudo y, para mi horror, vi muchas heridas adicionales que demostraban que había sido brutalmente torturado antes de morir. No podía imaginar el terror y el dolor que había sufrido, pero empeoró al entrar en la habitación principal. Había 2 cuerpos boca abajo en charcos de sangre. Ambos llevaban pijama y parecían jóvenes, posiblemente adolescentes. Vi que eran un niño y una niña. Su sangre inocente estaba empapada en la alfombra. Me alegré de no poder verles la cara. Apenas podía imaginar el horror que habían vivido en sus últimos momentos. La última víctima fue una mujer de mediana edad, desnuda y atada a la cama. Había recibido múltiples puñaladas en el pecho y el estómago. Lisa estaba de pie junto a la cama, observando el cuerpo, escudriñando la escena y asimilando los detalles del horrible crimen. «Dios mío, Zrenia», exclamé. «¿Qué demonios ha pasado?». Lisa respiró hondo antes de responder.
Entró por una ventana trasera mientras la familia dormía. Dominó a los padres y los sujetó. Señaló con la cabeza una silla de madera frente a la cama, que yo no había visto. Allí estaba el padre atado y amordazado, y la madre desnuda y atada a la cama. Hizo una breve pausa, con los labios temblorosos mientras luchaba por continuar. Trajo a los niños y los degolló. Hizo que sus padres vieran. Violó a la madre antes de apuñalarla hasta la muerte, y finalmente atacó al padre con su cuchillo, torturándolo durante casi 1 hora antes de degollarlo y cortarle la cabeza. Dios mío, no sabía qué más decir. Había presenciado atrocidades horribles durante mis años en la policía, pero la brutalidad y el sadismo de este ataque fueron de otro nivel. Me tomó un momento superar mi asco e indignación y concentrarme en el caso. ¿Cómo sabes todo esto? ¿Me refiero al orden de los asesinatos?, pregunté. Lisa no me miró mientras sacaba un teléfono del bolsillo y lo sostenía en alto. Porque lo grabó todo con esto. Parece que le robó el teléfono a uno de los policías muertos. ¡Oh, mierda!, maldije sin querer creerlo. Lisa ya debió haber visto el video. Dios la ayude. Negué con la cabeza, incrédulo, mientras todo empezaba a tomar forma en mi mente agotada. Sabe que lo van a atrapar, murmuré. Cualquier plan que tuvieran para escapar se fue al garete. Sabe que está muerto, pero nos está tomando el pelo, matando a inocentes y dejando un rastro de cadáveres para que los encontremos. No parará hasta que lo matemos. Tienes toda la razón, confirmó Lisa, mientras giraba la cabeza para mirarme. Y es peor de lo que crees. Revisó el teléfono y sacó una foto, sosteniendo el dispositivo para que pudiera ver la pantalla. Me quedé boquiabierto, totalmente sorprendido por lo que vi. Éramos Lisa y yo, de pie en la calle de noche. Al mirar más de cerca, me di cuenta de que la habían tomado en la escena del crimen anterior, donde mataron a los 2 policías. Jesús, estaba allí observándonos, exclamé. Sí, confirmó Lisa con solemnidad. Él sabe quiénes somos, y apuesto mi último $1 a que somos sus próximos objetivos. Un escalofrío me recorrió la espalda, y experimenté un terror puro al darme cuenta de que los cazadores ahora se habían convertido en los cazados. Y ahora, era él o nosotros. Una vez más, nuestras extensas búsquedas fueron infructuosas, ya que nuestro objetivo se escondió. Estábamos seguros de que el asesino seguía cerca, pero parecía improbable que lo atrapáramos antes de que volviera a atacar. Yo seguía en la carretera, luchando por mantener los ojos abiertos mientras patrullaba las calles. Era pasada la medianoche cuando recibí la inevitable llamada de Lisa. «Te necesito aquí, te enviaré las coordenadas por mensaje», dijo con su habitual voz monótona. Esta llamada me pareció extraña por un par de razones. Me había pedido que me reuniera con ella urgentemente, así que supuse que había habido otra masacre, pero Lisa no había dado detalles sobre las circunstancias ni el número de víctimas. Mi navegador indicaba que la ubicación estaba fuera de la ciudad, en una zona deshabitada. Esperaba otro robo de coche o una parada de tráfico fallida, pero me sorprendí al llegar a la orilla de una carretera abandonada. Vi a Lisa parada junto a su coche, pero no había policías ni investigadores por ningún lado. Aparqué con las luces encendidas mientras salía del coche y iba a hablar con mi pareja. Debería haberme dado cuenta de que algo andaba mal en cuanto vi su mirada. Había estado rodeado de delincuentes lo suficiente como para saber cuándo alguien parecía culpable. ¿Qué demonios, Lisa?, pregunté. ¿Qué está pasando? Ella negó con la cabeza y me di cuenta de que no podía mirarme a los ojos. Lo siento mucho, viejo amigo. Sabía que nunca aceptarías esto, pero no hay otra opción. No podía quedarme de brazos cruzados esperando a que otra familia inocente fuera masacrada. Tenemos que terminar con esto esta noche. Mi cerebro exhausto estaba trabajando horas extras mientras trataba de darle sentido a lo que ella decía, y entonces lo entendí. «Dios mío, somos el cebo», exclamé. Ella asintió solemnemente en señal de confirmación. No podía creer lo imprudente que había sido Lisa, y sentí un escalofrío al darme cuenta de que corríamos un grave peligro. «Al carajo con esto. Zrenia», maldije,
mientras extendía la mano y agarraba a mi compañera del brazo. «Esto es una locura, tenemos que salir». No tuve oportunidad de terminar la frase, porque en ese momento una bala pasó silbando a escasos centímetros de nuestras cabezas, destrozando el parabrisas delantero de Lisa. «¡Abajo!», gritó. Nos agachamos justo a tiempo cuando una lluvia de balas nos impactó a nuestro alrededor. Saqué mi pistola y escudriñé la oscura línea de árboles, intentando en vano identificar la posición del tirador. El tiroteo cesó tan abruptamente como había comenzado, y esperamos, resguardados tras el coche acribillado. La tensión era casi insoportable, y el ataque fue como un rayo. Oí algo parecido al crujido de una ramita detrás de nosotros. Al girarme rápidamente, vi un movimiento borroso. Una figura emergió de las sombras, asestando un golpe con una hoja afilada. Su objetivo era Lisa, y el cuchillo del muy cabrón dio en el blanco, degollando a mi compañera y derramando su sangre sobre la hierba. Intenté reaccionar con rapidez, pero mis instintos no fueron lo suficientemente rápidos. El asesino me arrancó el arma de la mano y me golpeó con fuerza en la cara, rompiéndome la nariz y derribándome. Luché contra el dolor y miré a mi atacante, viendo su rostro por primera vez. Es extraño porque, al mirar atrás, no recuerdo sus rasgos. Solo recuerdo sus oscuros ojos depredadores y su sonrisa sádica, mientras envainaba el cuchillo y desenfundaba la pistola, avanzando hacia mí, preparándose para darme su golpe de gracia. Cerré los ojos y me preparé para la muerte. Sonó un disparo, pero no sentí dolor. Al abrir los ojos, vi el rostro de mi atacante contraído de dolor al recibir una bala en la espalda. Para mi asombro, vi a mi compañera moribunda, Lisa, con la garganta cortada a chorros, su rostro de una palidez mortal mientras agonizaba en el suelo. Había usado sus últimas fuerzas para levantar el arma y disparar. El asesino maldijo mientras se alejaba de mí, y me di cuenta de que era mi última oportunidad. Extendí la mano, agarré mi pistola, apunté hacia su torso y disparé. ¡Bum! 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 3 disparos, todos impactándolo en el pecho. Lo vi caer, pero no quise dejarlo al azar. Me levanté, me paré sobre el objetivo y seguí disparando, vaciando todo mi cargador en su cuerpo inerte. Mi mano seguía temblando después de oír el clic del vacío. Fue entonces cuando recordé a Lisa y corrí a su lado, tomándole la mano y llamándola por su nombre. Pero ya era demasiado tarde. Su piel estaba helada y sus ojos se habían cerrado por última vez. La recosté con cuidado y miré al cielo nocturno, gritando de dolor mientras la pena me invadía. Lo que siguió fue una operación de limpieza sin igual. Si en algo son buenos mis jefes, es en encubrir sus errores, y esta operación no fue la excepción. Nunca reconocieron la muerte de nuestra gente, ni la oleada de asesinatos perpetrados por un asesino en serie de otra dimensión. ¿Cómo podrían? Las muertes se documentaron bajo diversas causas y se mantuvo a los medios al margen. El asesino anónimo y sus camaradas de Tierra 312 nunca existieron oficialmente, por lo que sus restos fueron incinerados y desechados sin ceremonias. En cuanto a mí, se esperaba que volviera al servicio tras un breve paréntesis, pero no podía volver a ese trabajo. Ya no podía ser un títere del gobierno ni seguir encubriendo sus errores fatales. Así que me he unido al creciente grupo de denunciantes que se hacen pasar por viajeros. Otros seguirán su ejemplo y juntos detendremos este mal. Nuestra fuerza es la verdad y ganaremos esta batalla, cueste lo que cueste.